Hora de herir susceptibilidades. El INAI detenido. Últimamente hemos oído hablar mucho del INAI. Claro que sabemos que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, o simplemente INAI, es el organismo constitucional autónomo encargado del cumplimiento de dos derechos fundamentales: el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Un poco de historia. En 2001, un grupo de académicos y activistas del derecho a la libre expresión se reunieron en la ciudad de Oaxaca en un seminario. Este grupo, que fue llamado el Grupo Oaxaca, presentó en diciembre de 2001 un proyecto de ley ciudadana que en junio de 2002 fue aprobado por unanimidad por la Cámara de Diputados, promulgando así la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En mayo de 2016 fue cambiada por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ambas con base en los artículos 6º, 7º y 8º de la Constitución, artículos que quedan dentro del capítulo constitucional de los derechos humanos y sus garantías. Con la ley del 2002 se crea el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, o IFAI, que con la ley del 2016 cambia a llamarse INAI. Hasta aquí la historia. Por supuesto que son derechos humanos fundamentales. Te diré hasta el cansancio, aunque te canses de oírlo. El gobierno, en sus tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y en sus tres niveles, federal, estatal y municipal, son nuestros empleados. Así como nosotros los ciudadanos tenemos el derecho a recibir información, ellos tienen la obligación de decirnos qué hacen, cómo hacen, dónde hacen, por qué hacen y etcétera. No es necesario que una ley lo diga. Dirás que estoy loco por pensar así, pero si pensar que es obvio que tu empleado te rinda cuentas de sus actos es de locos, sí, estoy muy loco. Sin embargo, dada la larga historia de corrupción que tenemos con nuestros políticos y nosotros como ciudadanos aceptemos al menos la culpa de omisión, sí es necesaria una ley y un organismo que hagan cumplir el derecho y la obligación a la transparencia. Incluso dimos un gran paso, un enorme paso, al crear ese organismo con carácter autónomo, es decir, independiente de cualquiera de los poderes de la Unión, incluyendo al Ejecutivo, y que el nombramiento de los 7 comisionados que integran el Pleno no sea decisión de una persona, sino de los 3 poderes. Y es entre estos 7 comisionados quienes eligen a quien presidirá el Pleno, es decir, al comisionado presidente, cargo que actualmente ocupa la licenciada Blanca Lilia Ibarra Cadena. A inicios de marzo de 2023 y tras un año de retrasos, el Senado nombró 2 nuevos comisionados, pero en uso de la figura del veto constitucional, el presidente no los ratificó, y considerando que el 31 de marzo pasado terminó el periodo del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, el Pleno del INAI se quedó con solo 4 comisionados,
por lo que por falta de quórum legal no puede sesionar. Obviamente tampoco puede dar resoluciones. Luego, no hay garantía de transparencia mientras el Senado no proponga a 3 nuevos comisionados. El veto constitucional dado por López Obrador, según dijo en su mañanera del 16 de marzo, fue porque los 2 comisionados propuestos fueron un acuerdo para repartirse a los 2 candidatos entre Morena y el PAN. Esto, si fuera la única razón, me parece perfecto y muy loable. Sin embargo, he aquí el problema. En un audio que obtuvo y difundió el periodista Carlos Loret de Mola el 13 de abril pasado, gracias, dicen, a un senador morenista, lo dicho en la mañanera es otra mentira del presidente. En dicho audio, Adán Augusto López, secretario de Gobernación y corcholata de AMLO, contó a senadores morenistas que el veto fue para dejar inoperante, a propósito, al INAI, porque le conviene a su egocentrismo un tiempo de impas en su mundo ideal. Luego, la voluntad de López Obrador y orden a los senadores levantadedos de su partido es no nombrar a los comisionados que hacen falta para que no funcione el INAI. Entre esto, a unos meses de que inicie la carrera presidencial. Otra muestra de la subyugación del poder legislativo de mayoría morenista a la voluntad de una persona a la que no le convienen los organismos autónomos gracias a su trastorno delirante y apoyado por el trastorno psicótico compartido de sus lamebotas y borregos. Esto último podría sonar conspiranoico, pero tenemos una larga historia de AMLO contra quien piense distinto a él, contra quien lo contradice, contra quien no lo alabe y contra los entes autónomos como el INAI o el INE. Míralo así. Desde hace ya tiempo el presidente ha dicho que el INAI es un cero a la izquierda, que es una simulación y solo sirve para encubrir la corrupción. Discurso que ya replicó en copiar y pegar a Adán Augusto López en sus redes sociales este martes pasado, 18 de abril. Curiosamente, desde que alguien pidió al INAI los otros datos del presidente o la copia de su compromiso notariado de no reelección o los permisos, proyectos, factibilidades de sus grandes obras, o mejor dicho, grandes caprichos, AIFA, Tren Maya, Dos Bocas, y este organismo ordenó que los proporcionara, resultando de que no existe nada de eso. Luego entonces quedó expuesta su opacidad. Desde eso, AMLO inició su discurso contra el INAI. Como también quedaron expuestas, gracias al INAI, las opacidades en los casos de la estafa maestra de Calderón, de la Casa Blanca de Peña Nieto y hasta Segalmex de esta administración, que se junta a los otros datos, los caprichosos proyectos, etc. Pero él mismo, AMLO mismo, utilizó al INAI cuando era oposición para la realización de sus libros en los que destapó, por ejemplo, las pensiones de los expresidentes y la de sus viudas. Entonces,
¿Solo es bueno el INAI si le sirve para atacar a sus adversarios? Respuesta: sí. Así lo demuestra su discurso mañanero. No es bueno el INAI cuando el ciudadano de a pie, como tú o como yo, conocemos y accedemos a programas sociales o de salud o a becas o nos protege de posibles mal uso de nuestros datos personales por parte del gobierno y hasta de particulares. Respuesta: no, porque AMLO es el pueblo, nadie más. Ya es notorio que el discurso mañanero en contra del INAI era para llegar a este punto en el que ha logrado dejar inoperante al INAI, porque este órgano lo ha exhibido, pero él ha exhibido el control que tiene sobre sus empleados levantaderos del Senado y de la Cámara de Diputados, y de cómo sus corcholatas pretenden continuar con esta política de ganar en el 2024. Pese al audio en poder del portal Latinus, López Obrador negó el martes 18 de abril haber dado la orden a sus senadores por medio del secretario de Gobernación. Así, el tamaño del cinismo de este dictadorzucho de cuarta transformación. No es de extrañarnos que defienda a sus allegados a pesar de que cometen desfalcos y abusos de poder, como lo hizo el secretario de la Defensa Nacional, general Sandoval. Pero eso ya será tema de otro video.